Soy bióloga y llevo 13 años más o menos estudiando colibríes. Justo soy coautora de un libro que se llama Los colibríes de México, un viaje en su búsqueda. Y así fue como creamos Inicio Paraíso Colibrí. A lo largo de este viaje por el país para observar a las 59 especies de colibríes que hay en México, nos dimos cuenta que nos convertíamos realmente en cazadores de flores. Para poder observar un colibrí es muy importante, casi estrictamente necesario, seguir estos manchones florales, ¿no? Estas flores de las cuales ellos se alimentan. Y fue ahí que empezamos a conocer pues a las especies nativas, a estas especies que les brindaban alimento. Y la verdad es que poco a poco fui adentrándome al mundo de las plantas. Yo era ornitóloga ecóloga y poco a poco fui convirtiéndome un poquito en botánica. De ahí creo que empezamos a tener una pequeña colección de plantas que estaba dentro de nuestros jardines personales que nos ayudaban a observar a los colibríes que habitan en la ciudad. Soy estudiante de la doctora María del Coro. Empezó un proyecto acerca de los jardines para colibríes en la ciudad. Entonces, pues nos tocó peinar vivero por vivero y darnos cuenta de que la oferta que existía era realmente muy pobre. Había más o menos entre 3 a 5 especies disponibles de plantas nativas que alimentaban netamente a colibríes. Entonces fue ahí como empezó un poco esta historia de producir nosotros las especies que ya teníamos, o empezar poco a poco a incorporar más especies. Y sobre todo nos enfocábamos en la zona centro del país, ¿no? Actualmente también tenemos algunas especies de zonas tropicales, pero la mayor parte son de zonas templadas, ¿no? De zonas del centro del país, muy poquitas y de zonas secas o áridas. Y bueno, empezamos con Paraíso Colibrí hace más o menos 8 años. Empezamos produciendo 6 especies. Actualmente tenemos alrededor de 140 especies diferentes. El 90% son nativas, el 10% son exóticas. Estamos totalmente enfocados en la producción de plantas para atraer polinizadores. Nos expandimos un poco del tema de colibríes y hemos incorporado plantas que son también hospederas de mariposas, algunas otras que producen polen para atraer sobre todo a insectos, abejas, escarabajos, un montón de grupos más. Cuando ya nos acercamos más, hay estudios sobre las visitas, la alimentación y los polinizadores que están visitando y polinizando esta especie, encontramos que, por ejemplo, el néctar que produce una lavanda es mínimo y es en una concentración muy elevada. Existe algo que llamamos síndromes de polinización, que son todas estas características que tienen las plantas para atraer a ciertos grupos. En el caso de los colibríes, ellos requieren plantas que son hojas naranjas, moradas y azules. Y la concentración del néctar que ellos digieren en forma natural es alrededor de un 20 al 25%. Normalmente las plantas con néctar más concentrado alimentan principalmente insectos o abejas. Es ahí que empezamos a hacer una diferenciación. El segundo tema importante con las exóticas es justo que ellas empiezan a crear estas interacciones con especies que también son exóticas, ¿no? En el caso de la lavanda, hay estudios que muestran que abejas nativas visitan de una manera muy poco eficiente la flor. Entonces, cuando queremos crear estos espacios en donde promovamos biodiversidad, en donde conservemos especies nativas, realmente creo que la respuesta va siendo bastante obvia, ¿no? Tratar de utilizar siempre nativas, promoverlas. Cuando nosotros trabajamos con algunos paisajistas, sí estamos normalmente pensando en promover biodiversidad sin importarnos la estructura, la textura que ofrece una planta, o creemos que debemos crear estos refugios para polinizadores utilizando la mayor cantidad de especies disponibles y promoviendo las nativas. Pero ¿qué pasa cuando trabajamos justo en espacios públicos o en espacios a lo mejor residenciales, en donde la gente tiene una perspectiva diferente? Quiero mencionarles un caso. Es el caso de Leonotis nepetifolia, que llaman garra de león, cordón de sol. Es una fe que es color naranja, africana y tiene un porte invasor.
seguramente en la zona de Pedregal, y actualmente hay esfuerzos para combatir y erradicarlo. Sin embargo, desde la perspectiva de los colibríes, hemos encontrado que es una planta que tiene coincidencias debido a que son polinizadas en África por aves que también son nectáridas, por lo que el néctar que produce esta planta es adecuado para los colibríes. El mismo caso ocurre con Nicotiana glaucagras. Esta especie, de la misma manera, es exótica. Algunos dicen que ya es naturalizada por el tiempo que lleva en nuestro país, y otros más nos comentan que todavía no, y además también puede llegar a tener un fuerte invasor en ciertos tipos de suelo. Es una especie que alimenta bastante bien a los colibríes, el néctar es correspondiente, la producción, la cantidad y la energía disponible en una zona es enorme. Entonces ahí entra esta parte de qué podemos permitirnos y qué no podemos permitirnos. Lo que nosotros hemos sugerido en zonas urbanas es que podemos darnos un poco el lujo de incluir algunas exóticas, cuidando justo que no tengan ciertos portes invasores, siempre y cuando sean buenos elementos que alimenten o que generen biodiversidad, ¿no? Nosotros siempre sugerimos uso de plantas nativas o algunas exóticas siempre y cuando sí promuevan ese tema de la biodiversidad. Parte de una pequeña investigación que hicimos hace algún tiempo acerca de las nativas ornamentales en México y de qué potencial existe realmente en las nativas. El discurso acerca de convencer a la gente para utilizar especies nativas siempre suele ser bastante complicado. Uno. Y dos, como productores arriesgarnos a producir una especie que tal vez no vamos a vender, que no tenemos una demanda de esta. Entonces, de ahí que hemos hecho esta pequeña investigación acerca de qué se está produciendo masivamente en México al respecto de nativas. Y bueno, hemos encontrado que existe una macrored de ornamentales. Esta fue lanzada en 2019. ¿Cuáles son estas ornamentales nativas que están siendo consideradas dentro de esta macrored de ornamentales? Que realmente hay muy pocas, siendo sobre todo enfocados en familias como las cactáceas, las dalias, las equiverias, hay algunas otras como las tigrillas, las orquídeas, por supuesto, las beucarneas o patas de elefante y las bromelias, ¿no? Son como, y el cempasúchil, por supuesto. 11 entre familias y géneros que están siendo explotados como nativas y que están siendo beneficiados por este Proyecto Nacional de Plantas Nativas de México. Su objetivo menciona que quieren recuperar el valor de 60 especies endémicas que forman parte de la alimentación mundial, pero que han sido subaprovechadas productivamente en nuestro país. Empezamos a investigar un poco de cuáles son las principales especies que se están produciendo masivamente. Empezamos a observar cuáles son las principales variedades que se están produciendo, son nativas, ¿no? Y encontramos, obviamente, que la Nochebuena, ¿no?, es el símbolo de la Navidad mexicana. Nuestro afán en la producción de especies que son ornamentales siempre es la búsqueda de floraciones más grandes, algo que llamamos floraciones rellenas o tupidas, que evitan la producción de polen y de néctar. Y es simplemente lo que observamos principalmente en el cempasúchil. A veces nos dicen, bueno, es que el cempasúchil es nativo, podemos sembrarlo y atraer polinizadores. Y inclusive algunos grupos lo utilizan como especie principal para crear estos jardines y decimos, ok, las abejas, los insectos, una vez más van a estar ahí por estas señales que reciben en cuanto a la coloración, en cuanto al aroma. Sin embargo, están ahí buscando y tratando de acceder a las recompensas florales, pero esto no es posible por toda la parte de los pétalos que evitan que ellas puedan acceder a la parte central. El tema de las nativas se vuelve un tema de recelo, un tema de no querer compartir las especies que yo tengo para que tú las produzcas o viceversa, ¿no? Entonces, ahí es donde empezamos nuevamente a poner estas pequeñas trabas a la producción. Y desde nuestra perspectiva siempre hemos dicho que es necesario que todos los niveles produzcamos nativas. A lo mejor no enfocarnos todos en nativas, pero sí tener dentro de una cierta demanda un sector de nativas.